Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La pandemia de la COVID-19 en América Latina solo ha revelado un problema de fondo. La gente muere porque el servicio público de salud es precario, no cuenta con los recursos y tampoco con la infraestructura para una atención urgente y de calidad. Nuestra región tiene más de 50 millones de contagios hasta ahora y 1,5 millones de fallecidos por esta causa. Pero también esto está revelando otra realidad. Las grandes fortunas incrementaron notablemente su riqueza, mientras los más pobres se empobrecieron mucho más, según lo que destacan varias organizaciones y entidades que registran las cuentas económicas de nuestro continente. Siendo así, nos preguntamos, ¿cómo se avisora entonces el 2022? ¿Será verdad que las economías crecerán y habrá mejores oportunidades laborales para las generaciones más jóvenes? De esto queremos conversar con el experto en comunicación política e investigador de CELAC, Yair Cibel, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y Yair, te preguntaría de entrada, ¿cómo valoras este arranque del año en el plano social, político, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar? Hola Orlando, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto contigo y con toda la gente de Telesur. Bueno, me parece que dabas en la tecla cuando hablabas de las desigualdades que se viven en nuestro continente, ¿no es cierto? Solo para traer algunos datos, en América Latina está el país que tiene más muertos porcentuales por COVID, que es el Perú. Está el segundo país del mundo con más muertos totales, que es Brasil, incluso por encima de la India, solamente superado por Estados Unidos, pero al mismo tiempo somos una de las regiones que más porcentaje de su gente ha vacunado en todo el mundo. Si uno se pone a ver las estadísticas de cuánta gente está vacunada con una dosis, en América Latina el porcentaje alcanza el 76%, bastante más encima que en Europa, que es el 66%, y por encima de Estados Unidos, que es el 74%. ¿Y por qué es esto? ¿Es por una excelencia de nuestro sistema de salud? No necesariamente, sino por varios factores que confluyen. Por un lado, por una importante cultura de la vacunación que está presente en nuestro país, pero por el otro lado, también por el importante grado de precariedad que hay en nuestra región, ¿no es cierto? Y lo complejo que es enfermarse en países como Perú, donde había que pagar miles de dólares un balón de oxígeno, o en países donde no hay una cobertura sanitaria universal. Creo que todo esto nos lleva a pensar qué está sucediendo en términos geopolíticos en Latinoamérica y cuál es el impacto de la pandemia en la reconfiguración del escenario a nivel regional, ¿no es cierto? Creo que es interesante ponerse a pensar qué ha pasado durante la pandemia con algunas de las elecciones y qué se viene para el 2022, ¿no es cierto? Mencionábamos un posible crecimiento económico, si bien en la CEPAL hablan de que probablemente haya un estancamiento del crecimiento, lo interesante es ver qué va a pasar con el reacomodo de algunos de los factores de poder en la región. Traigamos algunos datos. Durante la pandemia se fortalecieron muchas de las variables progresistas en la región. Creo que hay un dato muy interesante que es ponerse a pensar en la reciente elección presidencial de la CELAC, en donde Argentina fue elegido como la presidencia pro tempore del organismo de integración regional, y ponerse a pensar solamente 2 años atrás qué pasaba con los gobiernos en la región, ¿no es cierto? El Grupo de Lima era una alternativa que nucleaba a los gobiernos de derecha de la región, pero sin ir más lejos también había algo que quizás los más jóvenes no lo recuerden, que era la Alianza del Pacífico, que fue el nucleamiento de gobiernos de derecha para oponerse a los mecanismos de integración regional durante la primera ola de los progresismos. Y dato no menor, si uno se pone a ver hoy quiénes componen la Alianza del Pacífico, vemos a México con un presidente progresista como Andrés Manuel López Obrador, vemos a Chile con el presidente Gabriel Boric, el más joven de su historia recientemente electo, vemos al Perú de Pedro Castillo y vemos que probablemente haya un cambio de gobierno, un cambio de signo político en Colombia para 2022. Entonces hay un reacomodo importante de los factores políticos en la región después de 2 años de pandemia, de cara a entrar casi al tercero, y lo que parecía un empate hegemónico, ¿no es cierto?, después de un ciclo progresista, usando las palabras de un teórico argentino que se llama Juan Carlos Portantiero, que habla del empate hegemónico cuando ninguna de las dos partes puede imponer de manera total sus intereses. Creo que hoy empieza a ponerse en cuestión. Incluso el triunfo de Xiomara Castro en Honduras da cuenta que el equilibrio de fuerzas comienza a correrse hacia el progresismo. Un progresismo que, nobleza obliga, no es el mismo de la primera etapa de los años 2000, que tenía otras agendas y otra capacidad de transformación. Pero creo que todo este panorama tan interesante nos deja de cara a un 2022 que va a traer muchos desafíos para América Latina.
Ya, y precisamente esa era la otra pregunta, porque efectivamente acabas de mencionar ese empate hegemónico, pero también parecería que incluso en algunos sectores de la derecha particularmente hay una enorme resistencia a dar paso a que los gobiernos progresistas, electos por sus pueblos, en democracia, abiertamente puedan consolidar no solamente el triunfo en el caso, por ejemplo, de Perú, puede pasar también en Chile, pero también la otra es que el modelo en sí mismo no lo dejan cambiar. ¿Por qué? Porque hay una presión enorme de los sectores empresariales y también de los sectores mediáticos. Entonces, si existiría este empate, ¿hasta dónde la derecha va a ser democrática y a aceptar legítimamente lo que deciden sus pueblos? Yo creo que la derecha solo ha sido democrática cuando entendió que podía acceder al poder por medios democráticos. Nunca ha sido democrática en nuestra región, sería mi conclusión. Lo que sucedió en Bolivia me parece que marca un parangón regional. Un país donde el MAS y los candidatos del MAS, ya sea Evo Morales, Luis Arce o David Choquehuanca, tenían un apoyo del 55% del electorado, Orlando. No estamos hablando de un tercio intenso como puede ser el 35-40% de la representación en Argentina del kirchnerismo, sino el 55%. Pese a eso, se pudo dar un golpe institucional articulando factores de las Fuerzas Armadas y factores de la justicia y del poder económico. ¿A qué quiero ir con esto? Quiero ir a que la derecha, cuando entiende que sus canales de participación democrática no le permiten acceder al poder, utiliza todos los medios a su disposición para condicionar las políticas económicas. Traías el caso de Perú. Es un caso muy significativo y que me da pie para hablar de otro tema muy interesante, que es el cambio del rol de Estados Unidos en la región. En Perú, la embajada estadounidense reconoció antes a Pedro Castillo que la derecha peruana. Esto es un síntoma de época. Y me da pie para volver a hilvanar con un tema que fue el primer golpe. Lenin hablaba del eslabón más débil de la cadena. El primer golpe en 2013 al gobierno de Honduras, ¿no es cierto?, de Mel Zelaya. Ahora, casi 8 años después, vuelve el Partido Libre a Honduras, pero, dato no menor y que muy poco se menciona en los análisis, Estados Unidos tuvo, el presidente Biden, cierta afinidad con el triunfo de Xiomara Castro. O sea, el gobierno de Estados Unidos, que 8 años antes colaboró activamente para deponer al presidente Mel Zelaya, ahora por lo menos no interviene o no interviene con la forma agresiva en la que uno hubiera creído en la pulseada en Honduras, donde se dirimía parte de la política migratoria de Estados Unidos. ¿Y esto por qué es y por qué vale la pena traerlo? Estados Unidos está poniendo un ojo muy importante en qué sucede en Centro y Latinoamérica al calor del crecimiento económico, geopolítico y militar de China. Entonces, creo que el cambio en la administración de Estados Unidos también marca un cambio regional en América Latina. El eje anti-Venezuela que organizó al Grupo de Lima, que organizó a la Alianza del Pacífico, hoy pierde fuerza. Digo, el autoproclamado presidente de Guaidó cada vez cuenta con menos legitimidad interna. Y esto no es solamente producto del desgaste de una pésima función para la que nadie lo eligió, sino realmente de una correlación de fuerza a nivel geopolítico que termina corriéndose lentamente hacia la izquierda. Yo creo que se está rompiendo ese empate hegemónico del que hablábamos, hay un giro hacia la izquierda. La pregunta es, ¿qué izquierda se viene, no es cierto? Claro, ¿Es lo mismo Alberto Fernández que Cristina Fernández de Kirchner? ¿Es lo mismo Luis Arce que Evo Morales? ¿Es lo mismo el profesor Castillo que en Perú que lo que fue Rafael Correa en Ecuador? Digo, son interrogantes que todavía están abiertos. Lo que es verdad es que no es la misma correlación de fuerza. Ha pasado una pandemia que dejó 200 millones de pobres en nuestra región. Una región en donde el 13% de la gente todavía no tiene acceso al agua potable. Digo, vivimos en una situación muy desigual, una región muy desigual. Y acá hay una advertencia interesante, que es el peligro de que los gobiernos progresistas se transformen en statu quo sin transformar las correlaciones de fuerza en la sociedad. ¿Qué pasa si los gobiernos progresistas, revolucionarios, de izquierda, pongámosle el mote que quisiéramos, se convierten en el statu quo de la administración de los países sin generar reformas de fondo? Me parece que es una de las discusiones que se viene para 2022 al calor de las elecciones, por ejemplo, en un Brasil muy polarizado. Claro, pero entonces, Jair, hay solamente una precisión. Lo de Manuel Zelaya fue en el año 2009, es decir, ya son 12 años de aquello. Y efectivamente veremos cómo le va a Xiomara Castro, tomando en cuenta un elemento que acabas de mencionar.
No basta con ser progresista, no basta con ser de izquierda, no basta con tener un programa duro, fuerte de reestructuración profunda de las sociedades. Lo que pasa es que el neoliberalismo parecería que es la fuerza que no termina de morir y en ese pataleo todavía tiene unos alcances que tienen que ver mucho también, ya no solamente con la economía, sino también con la forma en que la gente piensa que debe organizarse el Estado y la sociedad. Entonces la pregunta es, lo que tú mismo mencionabas, ¿qué tipo de izquierda puede efectivamente sostener la posibilidad de una transformación? Bueno, es casi un dilema, ¿no? Donde es difícil encontrar una respuesta clara, me parece una pregunta que da en la tecla, de hecho, pero me parece interesante empezar a pensar a quién representa la izquierda, ¿no es cierto? Y cuáles son los nuevos emergentes. Yo creo que tenemos que empezar a pensar una izquierda, unos gobiernos populares que representen efectivamente a las clases populares. Unas clases populares más complejas que las de los inicios de los 2000, ¿no es cierto? Atravesadas por los cambios en las comunicaciones, por los cambios en el mundo del trabajo, unas clases populares que ya no se pueden pensar con mameluco, con overol azul industrial, digamos, que han transformado su composición a medida que han avanzado ciertas luchas. Creo que incluso hay vectores que atraviesan esto como el ambientalismo o el feminismo que tienen que encontrar cierta representación institucional en los procesos de izquierda en nuestra región. Y no quiero dejar de mencionar un tema que me parece fundamental, que es la movilización popular, ¿no es cierto? Esta idea de que ningún gobierno puede avanzar en conquistas alternativas al neoliberalismo si no hay un correlato de movilización institucional, insurreccional, ¿no es cierto? Pero una advertencia muy interesante es que la movilización de calle no garantiza necesariamente transformaciones políticas. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, o incluso en la advertencia en el caso de Chile, donde después de una movilización muy profunda de calle, con un componente impugnatorio del sistema muy grande, casi se pierde el balotaje, digo, no casi se pierde, pero fue un escenario bastante peleado después de una transformación muy grande. Entonces, creo que esto nos da pie para pensar también qué pasa con la institucionalización de las izquierdas, la necesidad de pensar partidos, de pensar organizaciones sociales. Y te traigo otra vez el caso del Perú. En el Perú, el profesor Pedro Castillo gobierna con una estructura muy endeble, con un partido que es endeble en términos de cuadros, en términos de institucionalidad, sin ir más lejos. De los 18 partidos que se presentaron a elecciones en Perú, 17 tenían menos de 15 años. Entonces, es muy difícil encabezar transformaciones políticas profundas sin estructuras partidarias que lo faciliten. Claro. Creo que es uno de los pendientes para la izquierda latinoamericana empezar a fortalecer su institucionalidad, que no es solo partido, no quiero caer en la lógica partidocrática. Son organizaciones sociales, es vínculo con el movimiento territorial, con el movimiento feminista, con las comunidades eclesiásticas de base, digo, pero volver a empezar a pensar que no se puede dirigir únicamente una transformación profunda desde lo institucional y que la movilización popular es un elemento fundamental para las transformaciones de fondo en una región como la nuestra. Hagamos la primera pausa, Jair, y enseguida volvamos, porque efectivamente esto que acabas de mencionar también da cuenta de una resignificación que está incluso en el debate teórico y académico alrededor de lo que debe hacer el progresismo en América Latina. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Jair Cibel a propósito de esta perspectiva para el año 2022. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Jair Cibel, investigador de CELAC y experto en comunicación política. Jair, hay un elemento que además está en el debate general en el mundo y es algo que ya en su momento se discutió porque efectivamente hay quienes decían que es más fácil ver acabar al mundo que ver el fin del capitalismo. Y esto efectivamente pone a pensar si efectivamente hay posibilidades de cambiar el mundo desde el progresismo o por el contrario, cambiarlo hacia algo desconocido que lo ha querido hacer, por ejemplo, sectores neofascistas.
¿Es entonces una situación y un momento incluso distópico que impediría al progresismo salir avante desde los gobiernos? Mira, Orlando, me parece una reflexión interesante. En los 90, después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, comienza a emerger la idea del autonomismo, ¿no es cierto? Algunos teóricos europeos traen ideas, Tony Negri, por ejemplo, Michael Holloway, traen ideas como la de cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no es cierto? Esta idea de un repliegue a pequeñas comunidades, al autoabastecimiento, a la autogestión, sin la necesidad de dar la disputa más leninista, si se quiere, o más partidaria, o más desde el Estado. Creo que hoy superamos eso, en Latinoamérica por lo menos, pero vamos hacia algo preocupante, que es tomar el poder sin cambiar el mundo. ¿Qué pasa con esta advertencia? Creo que algo de lo que hablábamos en el bloque anterior, que tiene que ver con los condicionamientos que impone el neoliberalismo en las transformaciones de fondo en nuestra región, tiene una fuerza muy fuerte, sobre todo en algunos países. Creo que lo hemos traído en varias ocasiones, pero es realmente simbólico. El caso del Perú lo demuestra. Un caso donde la gran mayoría de los ciudadanos optó por un presidente que habla de una reforma constitucional y donde la derecha, a partir del lobby y el filibusterismo parlamentario, logró cancelar la posibilidad de un referéndum constitucional. Algo que quizás no se conoce tanto, pero que es una actitud antidemocrática y antiparticipativa que marca las limitaciones que tienen ciertos progresismos, izquierdas, proyectos transformadores, al momento de desafiar lo establecido en el sistema. Creo que también hay algo que sucede, y que lo ha escrito muy bien el director de CELAC, Alfredo Serrano Mancilla, que tiene que ver con que los progresismos, si consideramos que la escala del discurso social va del 1 al 10 y el centro está en el 5, los progresismos se han corrido hacia posiciones más moderadas, ¿no es cierto? Hoy en día cuesta un poco más hablar de reforma agraria, o parece que fuéramos vestigios de la revolución bolchevique si habláramos de la estatización del comercio exterior, ¿no? Que en Argentina sucedió con Perón, sin ir más lejos. Pero mientras tanto, la derecha está cada vez más escorada en posiciones extremas, ¿no es cierto? La derecha no tiene miedo en salir a hablar con posiciones homofóbicas, con posiciones racistas, con posiciones neoliberales y extremistas, y la izquierda ha moderado su discurso. Esto ha generado que el centro político se corra hacia la derecha. Y también un nuevo fenómeno que vos traías que tiene que ver con los neofascismos, si se los puede llamar de una forma, yo preferiría decirles con las derechas del siglo XXI, porque tampoco son nuevas derechas, ¿cierto? Son las mismas derechas con su mismo bagaje ideológico, solo que con más redes sociales o pintadas de nuevos colores. Creo que el problema del crecimiento de estas nuevas derechas es que tienen un discurso de impugnación sistémica, ¿no es cierto? Que lo ha perdido la izquierda. La izquierda ha ido ocupando puestos institucionales, ha ido avanzando en sus estructuras de poder, ha generado transformaciones progresivas, pero ha perdido parte de la irreverencia, si se quiere, de la rebeldía, si se quiere, aunque rebeldía no sería el mejor término, de la irreverencia, en términos de desafiar al sistema. Me parece que tiene que ver con la necesidad de avanzar en transformaciones de fondo que vuelvan a poner sobre el tapete que es posible construir otros modelos de sociedad, ¿no es cierto? Esta idea del buen vivir, esta idea de modelos de sociedad adaptados a donde nosotros vivimos, pensamos y habitamos. Creo que el desafío de los gobiernos progresistas que empiezan a romper el empate hegemónico, que tienen un escenario regional mucho menos adverso del que estaba hace algunos años atrás, que tienen incluso un gobierno de Estados Unidos donde no está Trump. Jamás me verán hablar bien del gobierno de Estados Unidos, pero no es lo mismo sentarse a dialogar con Joe Biden que con Donald Trump. Entonces creo que en este escenario lo interesante es empezar a pensar cómo los gobiernos progresistas empiezan a demostrar que es posible generar transformaciones de fondo para generar un escenario alternativo, por lo menos al que propone el neoliberalismo. Muy de acuerdo, y efectivamente me has quitado dos preguntas de la agenda para hablar sobre el tema, pero quizás en ese mismo contexto te podría decir hasta dónde lo que está pasando, por ejemplo, en el Perú, y le ha pasado también, por supuesto, al gobierno de Alberto Fernández, con la imposibilidad de aplicar un programa económico de reestructuración de la economía, le podría pasar a Gabriel Boric en Chile, tomando en cuenta que ahí nació el neoliberalismo, está consolidado, no solamente una
un empresariado, una constitución, sino también un sentido común de la población pensando que el mercado resuelve todo y que el consumo es sinónimo de bienestar. Bueno, creo que vos traés ahí un eje fundamental que es trabajar sobre los sentidos comunes, ¿no es cierto? Y hay una contradicción muy grande en Latinoamérica que tiene que ver con los tiempos políticos, ¿no es cierto? Y los tiempos institucionales. O sea, los tiempos que requieren una transformación económica de fondo y los tiempos de la alternancia democrática liberal que te imprime una dinámica de elegir un nuevo presidente cada 4 años. Creo que muchas veces esos dos tiempos conspiran en contra de los procesos transformadores de fondo, ¿no es cierto? Entonces, creo que humildemente uno de los desafíos es empezar a trabajar sobre los sentidos comunes que logren atravesar de forma transversal y de cierta manera irreversible ciertos consensos. No hay duda que el desafío de Chile va a ser hacer una transformación en el país más desigual, más neoliberal de Latinoamérica. Ahora, ¿esa transformación económica se puede hacer en 4 años? Yo creo que no. En 4 años se pueden sentar las bases de un cambio de modelo. Y creo que también es un debate que hay que dar hacia el interior de los movimientos populares, ¿no es cierto? Incluso en donde se convive con expresiones más radicalizadas o más transformadoras entre la necesidad de la movilización de calle empujando procesos de transformación y la capacidad de la institucionalidad de dar respuesta a eso. Traías el caso de Alberto Fernández. Creo que en el gobierno de Alberto Fernández conviven, en cierta manera, dos miradas de la realidad dentro de un antagonismo muy claro. El antagonismo es con el neoliberalismo, ¿no es cierto? De este lado del neoliberalismo está todo el arco político, desde la socialdemocracia de centro hasta una izquierda kirchnerista que quiere transformaciones de fondo, que conviven en una puja constante, ¿no? Me parece que parte de las definiciones por las transformaciones económicas tienen que ser de fondo, pero al mismo tiempo compiten con esta idea de la alternancia democrática que está muy presente en nuestra región. Porque después de 12 años de desendeudamiento en Argentina, en 4 años el gobierno de Mauricio Macri tomó una deuda de 44.000 millones de dólares y condicionó la política económica no solo de este cuatrienio de Alberto Fernández, sino muy probablemente del próximo gobierno. Creo que la dificultad ahí es entonces cómo los procesos políticos empiezan a pensar periodos de largo alcance que necesariamente también van a estar atravesados por la alternancia democrática. Y cómo enfrentar una alternancia democrática con un rival que es casi antagónico en nuestra forma de pensar, me parece que trabajando sobre los sentidos comunes. En Argentina, la idea del desendeudamiento, del endeudamiento nunca más, debe ser un sentido común que atraviese a la sociedad y que no permita que, pese a la alternancia democrática que propone la democracia liberal, un gobierno de derecha pueda contraer este tipo de deudas. ¿Es sencillo? No, me parece que es una de las tareas más difíciles trabajar sobre consensos, percepciones, sensaciones, sentidos comunes. Pero me parece que si los gobiernos de izquierda no avanzan en este tipo de debates, lo más probable es que, como está el sistema configurado, tengamos una alternancia que no nos permita avanzar en transformaciones de fondo. Muchísimas gracias, Jair. Muy importante lo que acabas de mencionar y además abre otros debates que posiblemente tendremos por delante y te invitaremos para aquello. Un abrazo, que estés muy bien. Un gusto siempre hablar contigo y con Telesur, Orlando. Muchísimas gracias a Jair Cibel a propósito de este panorama que se abre en el campo político y sobre todo en la reflexión sobre el sentido que debe tener esta nueva temporalidad y esta nueva, entre comillas, normalidad tras la pandemia y la crisis económica vivida en nuestra región. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.